La estaban subastando junto con su recién nacido hasta que apareció un montañés solitario con un rifle. Red Gulch, Montana. Primavera de 1873. El viento esparció polvo rojo sobre las tablas agrietadas de la plaza del pueblo. Alrededor del estrado de la subasta, los hombres estaban hombro con hombro, con las botas clavadas en la tierra y los rostros ocultos bajo sombreros de ala ancha. No esperaban ganado ni herramientas, sino una mujer. Brenda Bell permanecía de pie sobre la plataforma de madera, con su bebé fuertemente aferrado a su pecho. La bebé gimió, moviéndose en sus brazos, demasiado pequeña para comprender el miedo, pero lo suficientemente cerca de su sombra. Brenda tenía los ojos secos, la mandíbula apretada y la columna vertebral recta. Llevaba un vestido desgastado, con una manga rota, y el pelo oscuro recogido en una trenza apretada. Un letrero oxidado a sus pies decía: «Dete Brenda Bell, mujer, un bebé, vendida para trabajos forzados». El subastador golpeó con su mazo. «Empezaremos con $50 para la mujer y el bebé». La multitud estalló en carcajadas. «Daré 60. 65 y ella cocina desnuda», dijo alguien. Brenda no se inmutó. Sus brazos se tensaron. Ella escudriñó los rostros. Ninguno fue amable. Su padre, el reverendo Jonabel, había estado una vez aquí pidiendo clemencia. Ese mundo había desaparecido, y él también. Silas Cramwell se apoyó contra un poste, con un palillo entre los dientes, un abrigo demasiado fino para una ciudad, ahogándose con hollín. Estudió a Brenda como un lobo observa a un ternero atado. Había enterrado a su padre, se había apropiado de sus tierras y ahora venía por lo que quedaba. 80, dijo Silas con suavidad. El subastador se animó. 80 del señor Cramwell. ¿Escucho 90? Brenda lo miró fijamente. Ella sabía lo que él quería: apropiarse de su nombre, de su dignidad. 90. La multitud se quedó en silencio. Esa voz no encajaba. Un hombre avanzó desde el borde de la plaza. Era alto, corpulento, su abrigo era de cuero curtido y sus botas aún estaban cubiertas de nieve del camino. Un rifle colgaba de su espalda. Su barba estaba cubierta de canas, su rostro era ilegible. Junto a él caminaba una niña pequeña, de no más de 5 años. Ella le agarró la mano con fuerza, con los ojos muy abiertos, vestida con un vestido de lana y mocasines hechos a mano. En su muñeca, una pulsera de hierba y corteza. Dio un paso al frente de nuevo. La multitud se dispersó sin mediar palabra. Dije, y su voz sonó tranquila y baja: «Detener». El subastador titubeó. «Señor, la subasta ya ha comenzado. No voy a pujar». Se oyeron murmullos. Silas se impulsó desde la viga. «¿Quién demonios eres?» El hombre no le miró. «Me llamo Thor». «Bendición». Un destello de reconocimiento brilló en los ojos de Silas. Thorne se enfrentó a la multitud. «Esto no es justicia. Es un ahorcamiento público sin la soga. Ustedes, los hombres, aplauden lo que habría hecho llorar a sus madres. Ella es deudora». Silas estalló. «Esto es ley. No, este eres tú». Aferrarse al poder con las manos sucias. Thorne se desabrochó la Remington y la sostuvo cruzada sobre sus brazos, sin apuntar, pero a la vista. Su mirada recorrió a los hombres. Nadie dibujó. Se volvió hacia Brenda. «¿Quieres llevarte a tu hijo /diagonala?» Ella vaciló, con la mirada fija en el rifle, luego en la chica que estaba a su lado. El bebé se removió. Ella asintió. Meera, la niña, soltó la mano de Thorne, dio un paso adelante y sacó algo de su bolso, un pequeño anillo de hierba tejida y flores secas. Cruzó hasta el andén y lo colocó junto a la manta del bebé. Nadie se rió. Silas escupió. «Tócala, Bon, y estarás muerto antes del atardecer». Thorne finalmente le sostuvo la mirada. «Entonces, lo mejor será que empieces a cavar». La mano de Silas se movió cerca de la funda de su pistola, pero ninguno de sus hombres se inmutó.
Thorne dejó el rifle a sus pies y levantó una mano firme. Brenda renunció. Sin temblor, sin pausa. Sus dedos se encontraron con los de él. Meera extendió la mano hacia el dobladillo de su vestido. Juntos atravesaron la multitud apartada. El polvo le seguía los talones, y nadie se atrevió a detenerlos. El sendero al norte de Red Gulch se estrechaba hasta convertirse en un camino obstruido por raíces de pino y nieve derretida. Thornbone avanzaba con paso firme, con los rifles colgados a la espalda, escudriñando el bosque con la silenciosa vigilancia de un hombre que no confiaba en nada más que en su instinto. Detrás de él, Brenda Bell abrazaba a Luke contra su pecho. La bebé se movía de vez en cuando, cálida contra su abrigo. Meera, pequeña y silenciosa, caminaba junto a Thorne con una facilidad propia de la práctica, sin quedarse nunca atrás, sin alejarse nunca demasiado. Echó miradas de reojo a Brenda, cautelosa pero curiosa. Cruzaron 2 crestas antes del anochecer, luego descendieron a una hondonada boscosa donde un arroyo serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo. Una pequeña cabaña se alzaba escondida entre los árboles, con su techo bajo y la chimenea de piedra oscura por el paso del tiempo. ¿Esta es tu casa?, Brenda preguntó en voz baja. Thorne asintió. Por ahora. El interior de la cabina era austero pero limpio. Un hogar de piedra, una mesa rústica de madera, un colchón de paja en una esquina y una cama de piel de alce en la otra. Brenda se quedó de pie cerca de la puerta, insegura. Meera dejó una pequeña cesta de raíces y caminó directamente hacia el hogar, apilando leña. Thorne encendió el fuego. No hablaba a menos que fuera necesario, pero todo lo que hacía conllevaba una invitación tácita. Aquí estás a salvo. Puedes descansar. Esa noche, Brenda alimentó a Luke a la luz del fuego. Meera estaba sentada frente a ella, con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas sobre el regazo. El niño miraba fijamente la boca del bebé, succionando, fascinado. Brenda sonrió dulcemente. Su nombre es Lucas. Meera no respondió, pero ladeó la cabeza, con los ojos muy abiertos. Tras una larga pausa, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña cuenta de madera. Luego la colocó en el suelo entre ellos. ¿Para él?, Brenda preguntó en voz baja. Meera asintió una vez. Thorne observaba desde las sombras. No interrumpió. Simplemente volvió a la estufa, removiendo una olla de gachas de avena. En los días siguientes, se instauró la rutina. Thorne se levantó temprano, revisó las trampas y trajo carne. Hirvió agua, remendó las mangas rotas del abrigo de Brenda y dejó la comida junto a la chimenea sin decir una palabra. Meera lo seguía en silencio, pero a veces se quedaba cerca de Brenda, especialmente cuando ella le cantaba suavemente a Luke. Brenda lo observó todo. Como Thorne apartó la escarcha del cabello de Meera sin decir palabra. Como colocaba piñas cerca de la puerta para impedir la entrada de animales. Como talló una cuchara de madera de enebro. Para Meera. Por la noche afilaba su espada en silencio. Sus ojos a menudo se desviaban hacia el fuego lejano, absorto en sus pensamientos. Una noche, Brenda le preguntó, ¿cuánto tiempo llevas viviendo así? 7 inviernos, respondió. ¿Y la chica? Tenía 2 años cuando la encontré. Brenda miró a Meera, que dormía junto a Luke sobre la estera de piel de alce. ¿Dónde? Tras un ataque, seguíamos en el camino. Su aldea fue quemada. Tú la acogiste. Yo no podía pasar de largo. Brenda permaneció en silencio durante mucho tiempo. Eso no es algo que la mayoría de los hombres haría. No soy como la mayoría de los hombres, respondió Thorne sin arrogancia. Una mañana, Brenda salió y encontró a Thorne colgando hierbas cerca de la ventana. Ella le entregó la manta rota del bebé. Hay que coserlo, dijo, pero no sé cómo. Thorne lo tomó, examinó la refriega y asintió. Te lo mostraré. Más tarde esa tarde, mientras Brenda seguía torpemente sus instrucciones de costura, Meera se sentó a su lado, observándola atentamente.
Eres un hombre paciente, murmuró Brenda. Thorne la miró, luego miró al bebé que tenía en brazos. Algunas cosas merecen la pena. Oyeron a los escritores antes de verlos. Al anochecer, el sonido de cascos resonó desde la ladera occidental. Thorne se puso de pie al instante, entrecerrando los ojos. Les hizo una seña a Meera y a Brenda para que se quedaran adentro. Salió a caminar hacia el bosque. Pasaron los minutos. Cuando regresó, su voz era baja pero tranquila. 4 hombres, no agentes de la ley, exploradores de Silas. No estuvieron ni cerca. ¿Lo harán?, preguntó Brenda. Thorne la miró a los ojos. ¿Saben quién vive aquí arriba? Brenda miró a Luke, luego a Meera, que estaba junto al fuego masticando una tira de manzana seca. No quiero volver a presentarme a las elecciones, dijo. ¿No lo harás?, respondió Thorne. Aquella noche se quedó despierto mucho después de que se extinguiera el fuego, con el rifle apoyado sobre las rodillas y la mirada fija en los árboles del exterior. Nadie durmió tranquilo, pero nadie llamó a la puerta. La primavera transcurría lentamente en los altos bosques que se alzaban sobre Red Gulch. Las mañanas llegaban con niebla sobre el arroyo y el olor a humo de pino que salía de la chimenea de Thornbone. La vida se instaló en un ritmo pausado, tranquilo, austero, y a su manera, pacífico. Brenda ya no se sobresaltaba con cada ruido. Comenzó a levantarse antes del amanecer, a alimentar a Luke, a buscar agua con Meera y a aprender a moverse por el bosque sin romper las ramas bajo sus botas. Sus manos se volvieron más ásperas, su mirada más fija. Meera, antes callada y vigilante, comenzó a hablar más. Señalaba a los pájaros, hacía preguntas sobre las plantas y una mañana levantó la vista y dijo claramente: «Señorita Brenda». Brenda se giró sorprendida. «Sí, cariño». Meera asintió como si estuviera probando las palabras, y luego lo intentó de nuevo. «¿Puedo llamarla señorita Brenda?». Brenda se agachó junto a ella, apartándole un mechón de pelo suelto de la mejilla. «Puedes llamarme como quieras». Meera sonrió y luego avanzó saltando hacia el arroyo. Thorne observaba desde la puerta de la cabaña. «Hace más de un año que no llama a nadie de ninguna manera, Brenda Rose. Entonces me siento honrado». Algunos días Thorne llevaba a Brenda al bosque. Le enseñó cómo revisar una trampa, cómo distinguir las huellas de conejo de las de zorro, cómo probar el agua de un manantial y saber si corría limpia. Una tarde, mientras Brenda deambulaba detrás de la cabaña buscando leña, encontró algo inesperado. Una pequeña tumba. Yacía bajo una solitaria piel marcada por una cruz de madera tallada, sencilla pero hecha con cariño. Una tira de tela roja estaba atada alrededor de la base, y piñas habían sido colocadas cuidadosamente a sus pies. Se quedó mirando el marcador. No tenía nombre. Más tarde esa noche, después de que Meera se hubiera acostado, Brenda preguntó suavemente: «¿Quién está enterrado detrás de tu casa?». Thorne permaneció inmóvil junto al hogar. Él no la miró. «Mi esposa», dijo. Su nombre era Sonnie. Brenda esperó. «Ella era Sosonji», continuó. «La conocí durante una patrulla de reconocimiento. El ejército creía que su pueblo era hostil. No lo era. Nos casamos en secreto. Dejé el servicio militar e intenté rehacer mi vida lejos de la guerra». Su voz se fue apagando. «De todos modos, vinieron a buscarla». Brenda colocó su mano sobre la de él. Ninguno de los dos volvió a hablar durante mucho tiempo. Días después, una tormenta azotó las colinas. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba el tejado como puños de piedra. Brenda insistió en ayudar a Thorne a sujetar la leña bajo una lona. Se empaparon en cuestión de minutos. Al anochecer, su tos se había agudizado. A la mañana siguiente, no pudo levantarse. Le ardía la piel. Su respiración era entrecortada. Thorne se tocó la frente, luego miró sus labios, secos y agrietados. Luke lloraba a su lado, hambriento. Meera se quedó paralizada en la puerta,
aferrada a su muñeca. Thorne se movió con rapidez. Envolvió a Brenda en mantas, la ató a su espalda con una cuerda y le entregó a Luke con delicadeza a Meera. «Manténganse cerca», dijo. «No te quedes atrás». Abandonaron la cabaña justo después de la puesta de sol. La nieve aún se aferraba a las raíces sombreadas a lo largo del sendero. El arroyo había crecido con la lluvia, y Thorne tuvo que esperar 2 veces al otro lado, agarrando con fuerza a Brenda. Meera la siguió con Luke, metido en una mochila portabebés hecha con la capa de Thorne. Las horas transcurrieron en silencio, interrumpidos solo por el viento y los suaves gemidos de Luke. Llegaron a una cabaña iluminada por una linterna en una hondonada rocosa a medianoche. La puerta se abrió con un crujido antes de que llamaran. Allí estaba de pie una anciana, envuelta en pieles, con el rostro marcado por el hollín y la edad. Ella reconoció a Thorne de inmediato. «La trajiste demasiado tarde», dijo. No tenía otra opción. Los hizo pasar sin decir una palabra más. Brenda yacía sobre un lecho de pieles de animales. La mujer machacó hierbas, encendió una mezcla de humo y vapor, y presionó una pasta fría contra el cuello y el pecho de Brenda. Meera se acurrucó en el suelo, aferrada a Luke. Thorne se sentó junto a la cama. No habló. No se movió. Al amanecer, cuando la anciana se quedó dormida junto al fuego, Thorne permaneció donde estaba, con los dedos enredados en el cabello de Brenda, inclinó la cabeza y, por primera vez en muchos años, susurró una oración. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas de las contraventanas, proyectando líneas sobre la manta de piel. Brenda Bell se removió, le palpitaba la cabeza, le dolía todo el cuerpo. Abrió los ojos y vio a Soren Bonn sentado a su lado, con una mano apoyada suavemente en su frente. El otro sostenía un paño húmedo que colocó sobre su frente con cuidado experto. «Estás a salvo», dijo en voz baja. La fiebre cedió hace unas horas. A su lado, Luke se movió bajo la manta, jadeando suavemente mientras dormía. Brenda extendió la mano hacia él con dedos temblorosos. Thorne ayudó a guiar a la niña hasta sus brazos. Meera yacía acurrucada a los pies de la cama, aferrada a una figura tallada de un conejo. No se había separado de Brenda. Brenda parpadeó, con la garganta seca. «¿Cuánto tiempo?» «3 noches», dijo Thorne. «Casi no lo logras». Ella giró la cabeza hacia él. «¿Me llevaste en brazos?» Él asintió. «A un sanador, alguien en quien confío». Brenda se apoyó contra las pieles. «Gracias». Thorne miró fijamente las llamas. «Mereces saber la verdad». Ella le echó un vistazo. Él no la miró a los ojos. «Yo era explorador», comenzó diciendo. «Ejército de los Estados Unidos, Fuerte Henry. Cartografié tierras tribales, seguí senderos, marqué fuentes de agua. Se me daba bien». Hizo una pausa. «Demasiado bueno». Brenda permaneció en silencio. El mando ordenó una incursión. Dijo que el pueblo era hostil. Los rodeamos al amanecer. Había silencio. Demasiado silencioso. Sabía que algo andaba mal, pero no dije nada. Tal vez tenía miedo. Tal vez no quería parecer débil. Su voz se apagó. Cuando comenzaron los disparos, no era una batalla. Fue una masacre. Ancianos, mujeres, niños, todos corrían. Gritaron. Mi capitán lo llamó una purificación. Yo estaba en el centro de todo. Tragó saliva con dificultad. Mi esposa estaba allí. Su nombre era Sani. Me casé con ella en secreto el año anterior. Ella era Sosonji. Ella vivía en ese pueblo. Brenda contuvo el aliento. Le dispararon antes de que yo llegara a ella, dijo, con la mirada fija en el fuego. Uno de los míos. La sostuve hasta que se desangró. Entonces vi a una niña escondida bajo su cuerpo, aún respirando. Su voz se quebró. Ella también. La saqué de allí. Deserté. Nunca regresé. Brenda extendió la mano,
cubriendo la distancia entre ellos, y la colocó sobre la de él. Durante un largo rato, no hubo palabras. Cuando finalmente habló, fue apenas un susurro. «La salvaste». Él asintió una vez. «Ella me salvó». A Brenda se le llenaron los ojos de lágrimas, no de lástima, sino de reconocimiento. El horror silencioso, el peso de haber sobrevivido a lo que nunca debió haber sucedido. Los invadía a ambos. Afuera, un cuervo graznó desde una rama. A kilómetros de distancia, en un salón lleno de humo en Red Gulch, un cartel estaba clavado en la pared. Recompensa, $200 de oro. Vivo o muerto. Viuda Brenda Bell. Niños intrusos. Debajo, la firma de Silas Cramwell. El cartel llegó a oídos equivocados. 3 hombres lo leyeron mientras bebían whisky. G. Ojo frío. Alto, con la mirada vidriosa y sin escrúpulos. Johnny Creek. Bajo. Cruel, rápido con el cuchillo. El viejo Dan, el leñador. Silencioso, brutal, siempre masticando algo. Aceptaron el trabajo antes de que el tabernero terminara de leerlo en voz alta. Esa noche, las montañas respiraban un frío silencio. Brenda, sintiéndose más fuerte, salió a lavar algunas prendas junto al arroyo. La luna estaba baja, proyectando sombras sobre las rocas. Enjuagó la manta de Luke, sin darse cuenta de la figura que se acercaba sigilosamente por detrás. De vuelta en la cabaña, Thorne se detuvo, con la mano a medio camino del rifle. Un escalofrío le recorrió la espalda. Salió y escudriñó la arboleda. Sus botas se movían silenciosamente sobre la hierba. Entonces una ramita crujió. Brenda se giró. Una mano la agarró del hombro. «No grites», siseó Ojo Frío. Pero antes de que pudiera moverse más, sonó un disparo. ¡Crack! Johnny Creek se escondió tras un tronco. La sangre salpicó las piedras. Thorne emergió de la oscuridad. El rifle en alto. Cold Eyes empujó a Brenda hacia adelante, intentando huir, pero Thorne disparó de nuevo. El segundo hombre cayó. El viejo Dan, al ver a sus 2 compañeros caídos, huyó hacia los árboles, herido en la pierna por la metralla. Brenda se apresuró hacia Luke, protegiéndolo con su cuerpo. Le temblaban las manos. Thorne permanecía de pie sobre los cuerpos, con la mandíbula apretada. La sangre oscurecía el puño de su manga. De vuelta adentro, Mera gimoteaba junto a la chimenea. Thorne entró, dejó el rifle y revisó las cerraduras en silencio. Brenda estaba sentada en el suelo, acunando a su hijo, con el vestido empapado de barro y sangre de espinas. Él no habló. Simplemente miró fijamente las sombras más allá de la ventana cerrada y dijo en voz baja: «No podemos quedarnos aquí». El sendero hacia el Valle del Oso Escondido serpenteaba entre densos pinos y estrechas grietas entre las rocas. La niebla se aferraba a las raíces cubiertas de musgo, y el aire contenía el aroma de corteza húmeda y nieve derretida. Thorne los guiaba en silencio, con el rifle a la espalda. Mera los seguía, cercanos y silenciosos. Brenda los seguía de cerca, con Luke acurrucado contra su pecho. Sus ojos se perdían entre ellos, a menudo atormentados por la última emboscada. Todos lo sentían. El peligro aún persistía. Pasaron 2 días antes de que los árboles se abrieran. Un amplio valle se extendía a sus pies, salpicado de casas elevadas sobre pilotes de madera. Chimeneas de piedra enviaban humo en espiral hacia el cielo gris. Un arroyo cristalino serpenteaba por el centro. Niños descalzos correteaban entre huertos y tendederos. Brenda se detuvo. «Este es el último lugar donde fui bienvenido», dijo Thorne. Avanzó con las manos abiertas. Los aldeanos salieron de las sombras, con ramas preparadas, lanzas en alto y miradas penetrantes. Un hombre emergió. Canas surcaban su largo cabello, sujeto con cordones de cuero. Su chaleco de cuentas brillaba tenuemente. Su rostro no revelaba nada. «Ahora», dijo Thorne respetuosamente. Se arrodilló,
Apoyó una mano en el suelo y sacó un pequeño tambor de su mochila. Lo golpeó 3 veces, profundas y lentas. El sonido resonó en el claro. «Regresas». «Con fantasmas», dijo Noane en Sassoni. «Regreso con la verdad», respondió Torne, sin alzar el arma. Brenda se irguió junto a Meera, quien se aferraba a ella con fuerza. Noan se quedó mirando fijamente y luego hizo un gesto. Se les permitió entrar. Se alojaron en una pequeña pensión a las afueras del pueblo. Brenda ayudaba a cocinar, recogía hierbas, cuidaba de Luke y Meera, aunque trabajaba en silencio. Los ojos la siguieron. Nadie ofreció una bienvenida. Entonces, una noche, un grito rompió el silencio. Una joven se había puesto de parto demasiado pronto. Su madre gimió. La comadrona se quedó paralizada. «Puedo ayudar», dijo Brenda en voz baja. La duda titiló, pero el miedo venció. La dejaron entrar. Trabajó toda la noche, guiando su respiración, sosteniendo las manos de la niña. El sudor empapó las pieles. El bebé llegó al amanecer, rojo y aullando. La madre de la niña se echó a los brazos de Brenda, susurrando, «Gracias». A la mañana siguiente, los niños se acercaron tímidamente mientras Brenda, arrodillada, trazaba letras en la tierra. «Esto es una», les dijo como una flecha. Siguieron las risas e imitaron sus sonidos. Desde lejos, Nan observaba en silencio. Días después, junto al río, habló con Torne. «Has traído a una mujer que tiene la fuerza de 2. Sé que ella sufre por los demás». «Ella no se ha detenido», respondió Torne. Al amanecer, 2 días después, el eco de los cascos resonó más allá de la cresta. Los tambores de advertencia suenan graves y lentos. Torne salió de la casa comunal, con la espada al cinto. Brenda permaneció firme en el umbral, con Luke en brazos. Meera le tomó la mano. Silas Cramwell entró a caballo en el pueblo, seguido de 10 hombres armados. Sus rifles estaban limpios, sus ojos no. «Bendición», gritó. «Sé que estás aquí. Sé lo que escondes». Los aldeanos se congregaron, formando una línea silenciosa entre las casas y los intrusos. «Tienes 1 minuto para entregar a la mujer y al niño», ladró Silas. «O este lugar se convertirá en cenizas». Nadie se movió. Torne avanzó. Nan lo flanqueó por un lado. Al otro lado se encontraba un anciano guerrero con una lanza. «Aquí has encendido un fuego», dijo Torne con voz serena. «Y la montaña te recordará. ¿Crees que morirían por ti?» Silus sonrió con desdén. «No se están muriendo por mí», respondió Torne. «Representan aquello que nunca poseerás. Honor». El silencio se hizo más profundo. El viento se enroscaba entre ellos. El jinete se movió en su silla de montar. El dedo de Silas se movió ligeramente. Entonces Nane levantó la mano. 20 ramas alzadas en perfecta sincronía, apuntando a Silas y sus hombres. Silas escupió. «Esto no ha terminado». Giró bruscamente su caballo. Sus hombres lo siguieron hacia el interior del bosque. Torne permaneció inmóvil, con los hombros erguidos. Brenda se sentó a su lado. «¿Y ahora qué?», preguntó. Contempló hacia los picos. «Nos preparamos». El cielo se abrió como un tambor de advertencia. Nubes oscuras se extendían a baja altura sobre el valle de Hidden Bear. Retumbó el trueno y comenzó a caer granizo, azotando los tejados y cubriendo los caminos de tierra con piedras blancas. Sonaba como cascos, rápido, implacable. En el centro del pueblo, Thornbone dio un paso al frente, empapado, con el abrigo pesado por la lluvia. En una mano sostenía un diario encuadernado en cuero, hinchado y deshilachado por el paso del tiempo. A su alrededor, los aldeanos se reunieron en silencio. Brenda permanecía de pie, abrazando a Luke, con el espejo pegado a su lado, los rostros tensos bajo sus capas. Desde el otro lado del claro, Silas Cramwell llegó con 10 hombres armados.
Sus rifles relucían bajo la tormenta. El sombrero de ala ancha de Silas le daba sombra a los ojos, pero su boca se curvó con anticipación. Thorne alzó el diario en alto. Esto pertenecía a Jonabel, gritó. Predicador, defensor de la verdad. Silas entrecerró los ojos. Thorne abrió el diario. Las páginas estaban salpicadas de lluvia, pero la escritura inclinada permanecía. Aquí están los registros, continuó. Mentiras compradas con oro, tierras tomadas por la fuerza, testigos silenciados. Un murmullo recorrió la multitud. Thorne pasó la página. 5 de agosto de 1868. Escritura firmada bajo coacción. Tierras transferidas a Silas Cramwell. El testigo llevaba muerto 2 días. Volvió a volverse. 3 de septiembre de 1870. Se otorga una recompensa. ¿El objetivo? Una mujer Sosonji. Mi esposa. El color se fue del rostro de Silas. ¿Pretendes que se lo crean? No necesito convencerlos, dijo Thorne. Desde el círculo, un anciano dio un paso al frente. Tenía la mirada perdida, pero su voz era firme. Vi esas firmas. Vi arder el tratado. Una mujer la siguió. Mi marido perdió nuestras tierras tras un contrato que nunca firmamos. A continuación, se oyó la voz de Brenda. Mi padre escribió esto para proteger la verdad. Y la verdad. El señor Cramwell tiene una voz que no se desvanece. Los pistoleros a sueldo se miraron entre sí. La duda se extendió. El aire se quedó en silencio. Silas gruñó. ¿Crees que las palabras podrán detener esto? Sacó su revólver, pero nadie se movió. Ningún rifle fue alzado. Un escritor se retractó. Esto no es para lo que vinimos. Otro bajó su arma. Estás solo. Silas se giró, pero la multitud lo había rodeado. A su alrededor, unas miradas lo observaban, tranquilas, sin miedo. Thorne dio un paso al frente. No intentó un arma. En cambio, sacó un pequeño bulto de su abrigo. Se lo entregó a Brenda. Lo abrió con cuidado. Dentro había una cruz de madera, desgastada y astillada, pero cálida. Lo encontré en la capilla de tu padre, dijo Thorne. Lo he llevado conmigo durante años. ¿Por qué? Ella susurró. Porque él me salvó, y tú también. La lluvia amainó a su alrededor. Brenda volvió a colocar la cruz en la mano de Thorne. Entonces, dáselo al hombre que eres ahora. Solo Silas dejó caer su pistola en el barro. Nana dio un paso al frente. Esta tierra ya no teme tu nombre. Los aldeanos se mudaron. Silas fue atado y llevado. El trueno resonó una vez más sobre la cresta. Dejó de granizar. Thorne y Brenda estaban de pie bajo un cielo que se despejaba. El agua les corría por la ropa. Los latidos del corazón se ralentizaron. La tormenta había pasado, y con ella se cerraba un capítulo. Tras la tormenta, el aire quedó en calma. Silas Cramwell había sido arrestado. El peso de sus crímenes finalmente lo arrastró de la silla de montar desde la que una vez gobernó. La aldea volvió a una paz cautelosa, pero dentro de la cabaña de Thornbone solo había movimiento. Silencioso, decidido y definitivo. Enrolló bien la manta, revisó el filo de su cuchillo y se colgó el rifle al hombro. Meera observaba desde un rincón, en silencio, con las manos aferradas a un conejo de juguete desgastado que Brenda había cosido con retales. Ella no le preguntó a dónde iba. Thorne no podía mirarla a los ojos. Salió al crepúsculo sin despedirse. Más allá del pueblo, un estrecho sendero serpenteaba a través del bosque hasta una cresta cubierta de musgo que dominaba las cataratas, el lugar donde había enterrado a su esposa, donde había hablado con los árboles más a menudo que con los vivos, donde nadie hacía preguntas a los muertos. Pero alguien lo había seguido. La oyó antes de verla, el susurro de una falda rozando un helecho, el suave pisar de unas botas sobre la tierra mojada. Brenda permaneció de pie al borde del claro, con los brazos cruzados y el pelo recogido hacia atrás con la misma tenacidad que había mostrado en aquella subasta. Sabía que vendrías,
dijo en voz baja. Thorne se dio la vuelta. Necesitaba espacio. ¿Espacio desde qué? Preguntó. ¿De mí? ¿De ellos? ¿O de esa parte de ti que se atreve a desear algo de nuevo? No respondió. Se acercó caminando, con voz firme. Ahora puedes seguir corriendo, Thorne. Te has vuelto muy bueno en eso. Entierra el pasado bajo agujas de pino. Vete antes de que alguien te necesite demasiado. Él seguía sin mirarla. Pero yo no soy tu pasado, dijo. Ni Luke ni Mera lo son. Estamos justo frente a ustedes. Solo tienes que elegir. Apretó la mandíbula, cerrando los puños a los costados. Brenda, no soy un hombre que merezca una segunda oportunidad. Su voz se suavizó. Entonces no lo tomes para ti. Tómalo por ellos. Un silencio se extendió entre ellos. Finalmente se giró. Tenía la cara mojada. No por la niebla, no por la lluvia, sino por las lágrimas que no había derramado en años. Su voz se quebró en los bordes. Eres lo único con lo que nunca me permití soñar, susurró. Brenda dio un paso al frente. Ya no tienes que soñar, dijo. Tienes derecho a vivir. Extendió la mano lentamente, como un hombre temeroso de que el momento se desvaneciera. Ella no se movió. Su mano callosa acarició con reverencia su mejilla, y él se inclinó hacia ella, no hacia sus labios, sino hacia su frente. Un beso de promesa, de dolor suavizado, de muros que al fin caen. Cerró los ojos. Él también. Y por primera vez en años, Thornton se quedó quieto, no por miedo ni culpa, sino porque alguien le había dado una razón para quedarse. La primavera regresó al valle de Hidden Bear, y las flores silvestres florecieron entre las raíces de los pinos y los ríos, que corrían rebosantes de agua de deshielo. En el límite del bosque, bajo una loma que recibía el sol de la mañana, se alzaba una pequeña cabaña de troncos. El humo se elevaba suavemente desde la chimenea. Las gallinas picoteaban cerca de los escalones. Un jardín recién labrado, con brotes verdes que ya asomaban de la tierra. En el interior, las risas resonaban en las paredes de madera. Brenda se arrodilló junto a una mesa baja, ayudando a un grupo de niños. Tanto los Osonji como los colonos graban letras en tablillas de arcilla. Meera se sentó orgullosa a su lado, corrigiendo a un niño más joven con sorprendente paciencia. No escribas la E al revés, Jona, dijo Meera con dulzura. ¿Cómo esto? Brenda sonrió y se despeinó. Ahora sí que eres toda una maestra. Meera se sonrojó pero no lo negó. Afuera, Luke caminaba con paso vacilante por el césped, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio, y su risita resonaba como el canto de un pájaro. Thorne caminaba detrás de él, una sombra lenta y constante, observando cada paso con silencioso orgullo. Más tarde, cuando el sol se puso, tiñendo de dorado el valle, Thorne se sentó solo en el taller junto a la ventana. Ante él había una hoja de pergamino grueso y un tintero. La vieja cruz de madera descansaba cerca. Mojó la pluma, con mano lenta pero firme. Entonces comenzó a escribir. Emily, ha pasado un año desde que la nieve se derritió sobre tu tumba, y sin embargo no pasa un solo día sin que piense en ti. Tú fuiste mi primera luz. Tú fuiste lo que me mantuvo atado cuando la guerra intentó destruirme. Hizo una pausa, observando a Luke a través de la ventana, que ahora jugaba con mi ror bajo el cedro. Pensaba que no me quedaba nada más que sombras, que vagaría eternamente por las crestas, hablando con el viento y los fantasmas. Una brisa agitó la cortina. Pero entonces apareció una mujer con fuego en los ojos y un bebé en brazos. Me recordó que el mundo no solo toma a veces, sino que también devuelve. Ella no era como tú, pero poseía la misma fuerza que tú amabas, el mismo tipo de esperanza que yo había enterrado hacía mucho tiempo. Miró hacia la chimenea, donde Brenda mecía a Luke, tarareando una nana que solo las montañas podían oír. No sabía que se me permitía vivir de nuevo. Firmó con cuidado y luego su voz, baja y áspera por la emoción, pronunció la última frase en voz alta.
He encontrado una razón para vivir de nuevo. Dobló la carta, la ató con cordel y la colocó debajo de la cruz. Afuera, la primavera continuaba su suave labor, y el hombre que una vez creyó que ya no tenía lugar en el mundo ahora tenía un hogar. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido el frío del viento de la montaña, el calor de una mirada furtiva o el peso de un amor nacido de las cenizas, entonces no te marches todavía. Dale al botón de me gusta para mantener viva la llama y suscríbete a Wild West Love Stories para leer más historias inolvidables de amor, pérdida y redención en la frontera americana. Cada historia aquí es un homenaje a aquellos que se atrevieron a amar en tierras sin ley donde las balas fallaban pero los corazones no. Hasta la próxima, socio. Conduce con seguridad y ama con valentía.